Existe el término game plan, el cual es una estrategia a aplicar en determinado momento. Sin un game plan es mucho más difícil reaccionar adecuadamente a una situación sorpresiva. A continuación mencionaré las estrategias más importantes frente a diferentes situaciones de riesgo directo o indirecto. Estrategia. Es importante tenerla para todo. Cuando no tenemos estrategia, dependemos más de la improvisación. La improvisación es importante, claro, pero fundamentada en una estrategia, ¿sí? Y ya ni digamos en lo que es violencia y en estas situaciones, ¿no?, que voy a mencionar. Bueno, provocaciones por parte de personas ajenas a nuestro círculo de confianza. Y con provocaciones me refiero a conatos de riña, malos entendidos, que son provocaciones muchas veces, ¿no? A veces nosotros somos los que provocamos, a veces nos provocamos mutuamente y a veces nos provocan. ¿Qué hacer ante eso? Como mencioné anteriormente, una o más personas nos podrían provocar sin aparente razón o como una forma exagerada a un malentendido que se podría fácilmente arreglar sin violencia, pero optan por la intimidación, la burla u otras formas desagradables que nos podrían provocar a sabiendas que esto podría ser incluso una estrategia delincuencial. Lo primero es respirar. Así es, respirar conscientemente nos puede ayudar a reducir impulsividad. Hacer varias respiraciones conscientes podrían hacer la diferencia. El segundo paso es apartarnos. Por más enojados que estemos, debemos forzar a nuestro cuerpo a apartarnos de la fuente de provocación. Para ello, dejemos de mirar y escuchar a la persona provocadora. Muchas veces es necesario cerrar nuestros sentidos para que nuestra mente no registre un evento. El tercer paso es seguir por nuestro camino. Por más que traten de que volvamos, no hacerlo. Ya pasará el coraje y veremos que no reaccionar fue lo mejor. Con práctica eso se vuelve una constante y después será muy difícil hacernos reaccionar negativamente. Comprendamos que podríamos hacer todo bien, pero no dejarnos provocar y él y los agresores no nos dejan otra alternativa más que pelear. En ese momento debemos ser fulminantes contra quien nos quiere lastimar. Tratar de seguir desescalando verbalmente la agresión, en este caso, es un error. Lamentablemente en ocasiones debemos lastimar para escapar de una situación peligrosa. Más adelante en este manual mencionaré las estrategias y entrenamientos más apropiados para defenderse en situaciones reales, ya con el uso de la fuerza. Aquí hay 3 pasos. El primero es respirar, el segundo es apartarnos y el tercer es no seguir por nuestro camino, no regresar por más que nos hayamos apartado. Puede suceder que respiramos, pero no nos apartamos, nada más estamos ahí aguantando hasta el punto que reventamos, ¿no?, y reaccionamos con violencia. Respirar y apartarse es importante, no nada más respirar y quedarse, ¿sí? Y a veces para apartarnos necesitamos respirar. O sea, respirar es muy curioso, pero es una medida muy básica, pero muy poderosa para regular, aunque sea poquito, las reacciones de nuestro sistema nervioso y nuestra impulsividad. Cuando nos tensamos, cuando nos enojamos, cuando nos intimidamos, muchas veces nos contenemos, cambia la respiración y la mente se va a un hiperfocus en la fuente de agresión. Cuando inhalo y exhalo, parte de la mente se va a nuestra inhalación-exhalación y de alguna manera la sacamos, aunque sea un poquito, de ese hiperfocus hacia la fuente de agresión. Cuando no dejamos cuando dejamos que nuestra mente se quede obsesionada, se quede totalmente atrapada con las palabras, con las miradas, con las actitudes de otra persona, es muy difícil muchas veces desengancharse. Y la respiración nos ayuda a desengancharnos un poco, aunque sea, y eso ya es una ganancia. No tienen que ser respiraciones fuertes y evidentes, es simplemente regresar, a ver, respira, vámonos. ¿Sí? Eso ayuda bastante. Y nosotros mismos tenemos que recordar
el respirar en estas situaciones. El segundo paso, como decía, es apartarnos. Es una medida muy sencilla, o sea, simplemente voltéate y vete. O sea, apártate, no sigas ahí, sea peatonalmente hablando, sea con un auto, sea con una moto, aléjate, aléjate. Por más que quieras acercarte, por más que quieras discutir, por más que quieras, aléjate, aléjate. Hay que concentrarse en respirar y alejarse. Son medidas muy sencillas, pero muy poderosas, ¿sí? Tratar de discutir con una persona que lo único que quiere es intimidarnos, agredirnos, y tratar de hacerle entrar en razón, o tratar de darle una lección, o educar a una persona que no tiene educación y no va a tener, es una pérdida de tiempo. Hay que enfocarnos en respirar y alejarnos. Y el tercer paso es que muchas veces cuando nos alejamos, más se intensifica la intimidación, más nos gritan, más nos tratan de provocar para que regresemos. Ahí es donde está la prueba de oro, y ahí es donde debemos de obligar a nuestro cuerpo a no regreses, no regreses, no regreses. A veces nos ayuda alguien más, una pareja, el hijo, la hija, la hermana, la mamá. No te dejes provocar, sobre todo digo mujeres, porque hombres lamentablemente luego nos enganchamos, y el hombre, si vengo con mi hermano, vengo con un amigo, vengo con mi papá, pues puede ser que hasta reaccione peor que nosotros, o que nosotros estamos reaccionando y nos secunda en esa reacción violenta, ¿no? En cambio, las mujeres ayudan mucho a no caer en estas provocaciones, y son muchas veces las mujeres que nos dicen, vámonos mejor, no hagas esto, no, respira, no te dejes provocar, ¿verdad? Y eso ayuda muchísimo. Aquí lo que digo al último es que hay que comprender que aunque podremos hacer todo bien para no dejarnos provocar, él o los agresores podrían no dejarnos otra alternativa más que pelear. Eso puede suceder, sí, pero es raro, es raro. Cuando logramos apartarnos, respirar y seguirnos alejando, ya si alguien nos persigue, ya si alguien no nos deja irnos, bueno, ya es una persona sumamente tóxica, sumamente peligrosa, porque no acepta un no por respuesta, no acepta que nosotros nos alejemos, y eso ya nos puede indicar algo todavía peor. Y ahí es cuando, pues sí, debemos de generar la ventana de oportunidad a través del uso de la fuerza para apartarnos, ¿no? Provocaciones por parte de personas dentro de nuestro círculo de confianza. Cuando una persona que está dentro de nuestro círculo de confianza, sean familiares, compañeros de trabajo o incluso supuestos amigos, es más fácil no caer en su juego tóxico. Más difícil no caer en su juego tóxico. Debido a la conexión emocional y cotidiana, así como apartarse definitivamente tampoco es posible por la convivencia continua e incluso la dependencia económica y emocional que podría haber. En estos casos debemos empezar por establecer una independencia emocional y económica que nos exigirá mucho más trabajo personal a diferentes niveles. Si no empezamos a independizarnos de esa persona, nunca podremos elegir otro ambiente familiar, laboral, etc. Esto ya tiene relación con violencia intrafamiliar, o sea, ya tiene relación con agresiones dentro de los ambientes de seguridad, o que pensamos nosotros que eran seguros o más amables, de cariño, de atención amorosa, y resulta que el principal agresor o el principal bully es mi propio padre, o mi hermana, o mi tío, o mi primo, o mi amigo tal, o el compañero de trabajo, o mi esposa o mi esposo, etc. O el amigo tal, dentro del círculo de amigos hay un fulano que es el tóxico y que siempre me está tratando de provocar, y siempre está tratando de que yo reaccione, y me está tratando de sobajar. Eso sucede, claro, y resulta mucho más difícil mientras más dependiente emocionalmente y económicamente estemos de esa persona. Si nosotros vivimos en la misma casa, en la misma locación que nuestro bully, sea quien sea, y no tenemos las posibilidades de salirnos a otra locación, apartarnos, pues ¿cómo lo hacemos? Porque no tenemos esa independencia económica para decir, me voy, rento otro lugar, me aparto. Pues entonces me tengo que aguantar porque no tengo dónde ir, porque no tengo el dinero para irme. Y no nada más un tema de dinero, sino en combinación dependencia emocional. Esta parte es bien importante. Cuando hay ya una interacción emocional con otra persona, se generan vínculos no nada más positivos, negativos, ¿sí? De codependencia.
obsesiva incluso. Entonces, puedo tener la independencia económica y puedo apartarme cuando yo quiera, pero no lo hago porque de alguna manera siento que necesito a esa persona en mi vida, aunque me haga mucho daño. Y ahí es muy, muy difícil no caer en provocaciones y salirse de ese círculo vicioso de agresión y de intimidación y provocación también. Y no nada más es que yo esté pasivo frente a la intimidación de otra persona, sino que muchas veces reacciono con violencia, reacciono. Entonces se vuelve ya una relación neurótica llena de agresiones, de golpes, de gritos, de insultos, de faltas de respeto. Y ahí están las dos personas, o las tres, o las cuatro, o X, hasta toda una familia atrapada en una convivencia sumamente tóxica y nefasta, ¿no? Y eso es bien difícil de desintegrar o de diluir cuando todos son copartícipes y cuando nadie quiere salirse de ahí porque ya sienten que es la única forma de vida posible, o porque quiere salirse pero no tiene los recursos económicos para salirse, porque puede ser, yo ya me quiero ir de aquí, pero no me puedo ir porque no tengo trabajo o no tengo el dinero suficiente para irme. Entonces, por eso yo menciono que hay que empezar a independizarse emocionalmente y económicamente, lo cual es muy, muy difícil. Por eso estas situaciones son muy difíciles de cambiar. Por eso las dinámicas de violencia intrafamiliar... el problema es de que la mayoría de personas en esta situación prefieren aguantar, es lo que les estaba diciendo, constantes provocaciones y agresiones, en vez de hacer algo por sí mismas que realmente les aleje de esa toxicidad. Por eso las dinámicas de violencia intrafamiliar, abusos laborales y otras son tan difíciles de resolver. Las víctimas prefieren seguir siendo víctimas, puesto ya no ven otra realidad posible. Tanto en las provocaciones ajenas o no, la realidad es que el no dejarse llevar por estas negatividades es más un trabajo personal que requiere de constante práctica. O sea, no nada más el tema de que si me provoca alguien en la calle, o me provoca alguien en mi vecindario, o me provoca mi propio familiar o amigo, más allá de dónde venga, el trabajo es constante y personal, ¿sí? Tratar de que todo cambie y yo no cambio es muy difícil, ¿no? Hasta que ya no haya provocadores en el mundo voy a ser feliz. Bueno, pues eso nunca va a ser feliz. Entonces hay que encontrar la manera de ir haciendo piel de cocodrilo o de jabón, que se nos resbale todo, ¿no? Que no entre, que se resbale toda esa energía. Y eso es un trabajo muy, muy personal que ya vimos requiere de respirar, de apartarse, de no dejarse involucrar de nuevo, de independizarse emocional y económicamente también en ciertos casos. Extorsiones violentas directas. En la Ciudad de México hay una modalidad de extorsión vehicular llamada montachoques, donde una o más personas provocan un accidente de tráfico para luego exigirle a la víctima dinero para arreglar las cosas. Las autoridades recomiendan no bajar del auto y llamar al seguro, así como esperar a las autoridades. Este es uno de muchos ejemplos de una extorsión violenta directa donde tenemos al agresor enfrente tratando de intimidarnos con el uso de la violencia si no le pagamos. O sea, no nada más hay asaltos de dame tu celular y si no te la voy a lastimar, ¿no? También esto es mucho más común, o se vuelve más común más bien, donde, ay, me pegaste, ay, me hiciste, ahora me vas a tener que ayudar, ahora me vas a tener que cubrir este gasto, ahora... Se está haciendo muy común aquí, no nada más en cuestiones vehiculares peatonales, donde se hacen los accidentados o donde se hacen los afectados y ahora me tienes que pagar, pero lo hacen de una forma muy violenta ya. Y la gente acaba cediendo muchas veces. En todos esos casos lo que se debe hacer es mantenerse lejos o aislado del extorsionador, ya que si no puede alcanzarnos no puede lastimarnos y parte de su juego se cae. Aquí por eso dicen que las autoridades que cuando viene una extorsión de montachoques no te bajes de tu auto, que no puede alcanzarte. Si no puede alcanzarte ganas tiempo. Si te puede alcanzar fácilmente y te agrede, estás a su merced y puedes tratar de negociar, de oye, no, mira, bla, bla. Puedes tratar de desescalar, pero ya no va a servir porque el agresor ya se siente en alcance de agredirte, tú sientes ese alcance y es más probable que reacciones cediendo a todas sus demandas.
Al mismo tiempo, buscar ayuda a las autoridades y grabar con nuestro celular a quienes pretenden extorsionarnos es buena idea siempre y cuando no estemos cerca o en posible contacto directo con el delincuente, además de que haya más personas alrededor. Grabar es la herramienta de grabar y subir a las redes sociales y exponer a los extorsionadores, a un posible agresor, etc. Es buena idea siempre y cuando tu seguridad inmediata y directa no esté en peligro. Si tú le sacas el celular y empiezas a grabar a alguien a corta distancia, vas a provocar violencia inmediata. Te tiran el celular, te agarran a golpes, etc. Entonces, esto funciona siempre y cuando no haya este alcance directo. Exponer a un extorsionador puede hacer que se vaya solo si realmente se ve expuesto ante más personas y posibles autoridades. Pero también se corre el riesgo de que se ponga más violento si todavía siente que puede tener el control de la víctima, si está sola o con pocas posibilidades de ser apoyada. Ahí también ese punto, ¿no? O sea, tú estás grabando, pero pues, estoy solo en la calle, no hay nadie que me ayude, y está el agresor al alcance de que me puede tocar, me puede tumbar, me puede apuñalar. Cuidado con eso, ¿sí? O sea, son como casos muy particulares donde puedes exponer al agresor siempre y cuando logres un apoyo mayoritario, digamos, circunstancial en el momento, o que las autoridades ya vienen, donde el agresor, la exposición del agresor no nada más es yo te expongo directamente, sino el agresor se tiene que sentir expuesto no ante ti, sino hacia muchas personas, y ahí es donde se sienten intimidados por mayoría de ventaja en números, ¿no? Ventaja en cantidad de personas que podrían incluso hasta golpearlo, lincharlo, etcétera, ¿no? Otro elemento importante que aplica en todo escenario de posible agresión es la imagen y la energía que proyectamos ante los demás. Y en la extorsión violenta es más que claro. Un depredador optará por víctimas más vulnerables y frágiles que personas con una evidente capacidad de fuerza y reacción. Muchas extorsiones directas se dan contra personas de la tercera edad, mujeres solas, hombres con apariencia frágil, etc. De la misma forma que en las provocaciones por parte de personas ajenas, podría presentarse la necesidad de usar la fuerza contra los extorsionadores, si estos optan por atacarnos en vez de seguirnos amenazando. O sea, aplica el mismo principio, ¿no? Pues si ya no es extorsión, ya no es amenaza, si no es ataque, pues me tengo que defender y tengo que buscar la manera. La imagen sí influye. Si estás distraído, si estás deprimido, si estás cabizbajo, si tienes una postura determinada, o si tienes una cierta edad, hasta si traes lentes o no. De verdad, todas esas parecen tonterías y es injusto, pero es la realidad. No es que todos tengamos que ahora parecer machos alfa, pero sí considerar que si yo soy mujer, adolescente, adulto adulto mayor de la tercera edad, pues sí tengo mayores posibilidades de que me vayan a querer extorsionar, ¿eh? Y eso va para para otras personas, ¿no? O sea, si a mi mamá es viejita y sale sola a hacer las compras, pues yo sé que tiene una mayor vulnerabilidad. Si mi papá ya tiene cierta edad y se distrae, pues podría ser que de repente te hablan, oye, señor, su papá nos chocó y ahora nos debe tanto. Y puede ser que no sea culpa de tu papá, sino sea culpa o de tu abuelito, ¿verdad? Sino está siendo víctima de una extorsión. Entonces, incluso para ayudar a alguien más, debemos de saber cuándo y cómo actuar, porque no dar por sentado de que sí, es culpa de mi papá, es culpa de mi abuelito, es culpa de mi mamá que está grande, es culpa de mi esposa. No, a veces podría ser que la están extorsionando. Extorsiones a distancia o indirectas. Cuando recibimos una llamada amenazante o un mensaje de nuestras redes sociales tratando de intimidarnos con algún tipo de extorsión, lo primero que debemos hacer es no reaccionar inmediatamente, asumiendo que esa persona ya tiene el control sobre nosotros porque nos pudo contactar. Para saber si esa amenaza podría ser realmente peligrosa, debemos escuchar y analizar primero qué tanta información tiene sobre nuestra locación familiar o laboral, sobre nuestros hábitos familiares y vehículos. Muchas veces esa información la sacan de las mismas redes sociales, así que debemos de tener mucho cuidado con qué información personal compartir